Hola corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, Athlete Performance Program de Salomon. 3 preguntas y respuestas. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Te pongo en contexto. No sé si sabes que tengo desde hace un tiempo una sección en el programa Ingrávidos de Radio Marca y por si te interesa hago esa sección igual que este podcast, es decir, por amor al arte. Bueno, la cosa es que en dicha sección pues tuve la ocasión de entrevistar a Aitor Biribay, que es el director del Athlete Performance Program de Salomon, y tuve ocasión de preguntarle por fisiología y por rendimiento, que seguramente si estás en este podcast te interesa más eso, fisiología, entrenamiento, rendimiento, más que lo que haga o deje de hacer pues una marca como puede ser Salomon. Pero insisto en que, como hablamos de fisiología, de rendimiento, de entrenamiento, pues seguro que te interesa. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy aquí? Primero explico el sentido de mis cuestiones o de mis preguntas, vaya, que le lancé a Aitor. Explico en qué sentido le planteé lo que le planteé, que enseguida vas a escuchar. Escucharemos también enseguida las respuestas de Aitor y una vez escuchemos ese pequeño bloque, que son 13 minutos si no me equivoco, mis preguntas, sus respuestas, pues después me volverás a escuchar por aquí tratando de leer entre líneas, porque ¿qué ocurre? Que yo soy muy ingenuo y yo llegué a aquella entrevista pues esperando charlar de tú a tú de estas fricadas de cómo funciona el cuerpo humano y cómo podemos mejorar el rendimiento, ¿no? A partir de ese conocimiento de la fisiología. Pero claro, trabaja para Salomon y Salomon le ha contratado a Aitor para que ponga atletas Salomon en los podios. Vaya que lo mucho o poco que hasta ahora haya podido aprender, pues no lo puede revelar así como así, alegremente, para dar ventaja competitiva a sus rivales. O sea, Salomon le ha pagado, o le está pagando, para que desarrolle un programa de rendimiento, ¿no? Athlete Performance, y para, como digo, pues ganar podios. Entonces no le podemos dar información delicada, top secret, a los rivales. Pero claro, yo esto pues no se me ocurrió pensar, no sé si decir porque soy ingenuo o porque soy idiota. Y entonces, como veréis, dentro de un momentito, que me callo ya, pues da unas respuestas que sí que aportan información, pero que claro, que hay que sacarla, porque una parte, pues digamos, es diplomática y perfectamente comprensible, porque reitero que Salomon no es una ONG, no es tampoco un divulgación científica, sino que es un equipo y quiere mostrar sus productos en los podios y, por tanto, no quiere el conocimiento que vayan desarrollando, o si queréis, el I+D+I, pues regalarlo con todo lo que les haya costado reunirlo, ese I+D+I. Sí. Vale, entonces, como digo, explico muy brevemente qué sentido tenían las preguntas que le voy a lanzar. Después escuchamos mis preguntas, sus respuestas y después regresamos aquí para comentar, también intentaremos rápidamente qué ha dicho, porque ya digo que una parte, pues lógicamente es un poco discurso diplomático, pero sí que hay otra parte de contenido propiamente dicho. Entonces yo le pregunté por durabilidad, por demandas del evento y por utilización de sustratos. ¿Qué es esto de la durabilidad? Hemos hablado aquí tropecientas veces. Es la habilidad para mantener el rendimiento tras fatiga. O sea, yo puedo hacer una subida en 10 minutos cuando estoy fresco, pero claro, si me la encuentro a final de carrera, pues quizá mi récord de 10 minutos pues se queda en 11 minutos, por decir algo. Entonces ahí habría un deterioro del rendimiento reflejando que no hay una durabilidad absoluta, lógicamente, ¿no? Todos nos vamos a ver perjudicados en esa subida si aparece al final de carrera respecto a lo que podamos hacer frescos y podemos tener ahí la coronita de Strava. La cuestión es que ese deterioro del rendimiento llegue cuanto más tarde mejor y en la menor medida posible, ¿no? Eso es la durabilidad, que se ha estudiado desde hace unos años muchísimo en ciclistas, y yo sé que han hecho tests frescos, tanto submáximos como máximos, a atletas Salomon en un training camp en Córcega, si no me equivoco, y su máximo, bueno, todo sería máximo y su máximo sería en cinta de correr a inclinación del 15%. Y con intensidad creciente, pero primero son escalones de 5 minutos
e incrementos pequeños en la intensidad, y después es un procedimiento en rampa, que son incrementos muy muy rápidos para provocar el consumo máximo de oxígeno. Pero lo más interesante es lo submáximo, que es ver a intensidades fuertes pero sostenibles, pues por ejemplo 3 milimoles de lactato, pues qué vatios sacas, ¿no? Por ejemplo. También ahí en esa parte de los escalones es donde se ve la utilización de sustratos. Pero bueno, entonces esto se vio en redes sociales, pero mi curiosidad era si además de eso lo repiten después de un protocolo inductor de fatiga. Bueno, luego vemos que nos ha contestado. Bueno, la segunda pregunta es esto de demandas del evento, y es que ya sabéis que gracias a los potenciómetros, pues tú tienes todo el registro de potencia de, por ejemplo, una etapa del Tour de Francia, y de esa manera, estudiando Tours de Francia anteriores a la edición presente que estás preparando, pues tú puedes saber qué hay que hacer para ganar. Pues por ejemplo, hay que subir un puerto final a 6,5 vatios kilo después de haber gastado 40 kilojulios kilo. Entonces, eso es lo que vas a tener que preparar. O sea, ser capaz de dar un esfuerzo de la leche después de haber gastado una energía de la leche, ¿no? Entonces, sabiendo cómo se gana, tú puedes preparar esas etapas. Pero claro, todo esto exige los registros de potencia, y en carrera de montaña no tenemos el equivalente, que ya sabemos que los estimadores de potencia pues sirven para lo que sirven. Pues para terreno compacto, y en el caso de que sea pendiente bastante regular. O sea, esas dos cosas. Bueno, que no abundan precisamente en la montaña. Y por último, esto de la utilización de sustratos, ¿no? Y es que en ciclistas profesionales, muy resumidamente o simplificando, es un poquito más complicado, pero más o menos sacarían 1 gramo minuto, oxidarían de grasas 4 gramos minuto de glucosa, y en total serían unas 10 más 15, unas 25 kilocalorías minuto son capaces de producir como chorro energético pues los ciclistas profesionales. Y a mí me interesaba saber primero si en cantidad y en proporción es igual en corredores de montaña, y si interesa que sea igual. O sea, idealmente, claro, lo que es el total de energía, o sea, sean 1 más 4 gramos minuto, 10 más 15 kilocalorías minuto, o sea, el total de producción energética, por supuesto que interesaría que fuera igual, porque son esos metabolismos los más Fórmula 1 que existen en el mundo de la resistencia, el total, pero quizá, que seguramente no lo sea, pero idealmente igualaríamos en montaña el total, pero la proporción quizá interesaría si es que se puede sacar algo más de la grasa y menos de la glucosa, a sabiendas de que no podemos meter 150 gramos hora de carbohidratos como hacen sobre la bicicleta. Bueno, estas fueron mis 3 preguntas. Ahora las volvéis a escuchar, perdón, pero sobre todo escuchamos sus respuestas, las de Aitor Biribay, que ahora está en Salomon, antes estuvo en el Euskaltel, después en el Astana, después en el Ineos Grenadiers, 3 equipos profesionales de ciclismo. También ha colaborado con equipos de fútbol. Ahora está en Salomon, entonces escuchamos a Aitor y volvemos por aquí a entresacar pues lo más valioso de sus respuestas. Pues hola Aitor, te quería preguntar sobre, enseguida acoto las preguntas, ¿no? Quería preguntarte sobre durabilidad, demandas del evento y utilización de sustratos, pero antes de eso me gustaría darte la enhorabuena y las gracias por todo lo que estás aportando, ¿no? Porque leíste la tesis en julio y estás empezando a publicar con Jens Boet estudios muy interesantes sobre durabilidad, que ahora te pregunto. También estos proyectos de investigación que has iniciado en Salomon, ¿no? Como el Energy Budget, con el agua doblemente marcado Ryan Sands en la Cocodona, y también esto de demandas del evento, que ahora te pregunto. Y por último, también debo decir enhorabuena y gracias por la serie 90 gramos, que fue una joya, y me gustó especialmente el episodio de velocidad, ¿no? Donde analizabais el 1:59 de Kipchoge, ¿no? Y en definitiva decíais que para la velocidad pues es clave pues el uso de la glucosa, el lactato, y precisamente sobre uso de sustratos pues te pregunto enseguida. Lo primero es, como te decía, durabilidad, y me consta que habéis hecho tests submáximos y máximos, ¿no? En cinta de correr al 15%, pero en estado fresco. No sé si lo habéis replicado también tras fatiga, ¿no? Haciendo algo como lo que puede hacer tu colega Fred Sabater, ¿no? Que acaban de publicar esto de 90 minutos te vas al monte y vuelves al laboratorio y vemos cómo están tus valores tras fatiga. Sí, pues nada, muy buenas, Víctor, muchas gracias por
por todas esas palabras. Sí, en cuanto a la durabilidad, bueno, creo que es lógico pensar que en un deporte en el cual tienes que correr 3, 4, 5, 6, 20 horas, ¿no? En el caso de UTMB, pues poco define cómo te expreses tú en un estado de frescura, es decir, recién empiezas a hacer ejercicio, respecto a cómo te encontrarás tras 6, 8 horas o 10, ¿no? Entonces, bueno, los estudios en torno a esa durabilidad o cómo se expresa un cuerpo después de 10, 12 horas, pues son muy interesantes. Nosotros ya en ciclismo llevamos ya muchos años con eso, como bien sabes, pues a veces la ciencia va detrás de la práctica, ¿no? Cuando conseguimos sacar algo es que ya llevamos 4 o 5 años investigándolo, y en el trail, pues sí, claro, no solo en Salomon, sino ya desde hace tiempo ya llevamos a cabo estos estudios en los cuales, pues bueno, se le mide al deportista en un estado de frescura y luego se le manda a ir al monte o a donde sea a hacer una serie de protocolo fatigante que realmente le fatigue y le genere esa fatiga, y luego se le vuelve a medir para ver cómo cambia en ese estado de fatigado versus fresco, ¿no? Y eso es lo que llamamos durabilidad, que es, bueno, pues un tema que está lógicamente muy a la orden del día y que es muy interesante. Y bueno, también en investigación vamos haciendo nuestros pinitos, ¿no? Ahora tenemos unos resultados con una gente de Austria también, y que bueno, a ver si podemos publicar, que creo que pueden ayudar a entender cómo se expresa esa fatiga en deportistas de trail, ¿no? ¿Nos puedes adelantar algo, Aitor? Es decir, porque es decir que sí. Has explicado que en ciclismo ya lo tenéis muy estudiado, y que hacían falta por lo menos 5 años. ¿Alguna lectura rápida que hayáis hecho en este primer año? Sí, para mí, bueno, lógicamente yo soy nuevo, ¿no? En el trail running, hay mucha gente que lleva muchos más años que yo y que saben muchos más. Yo me quedo con la diferencia de los mecanismos que hay entre la bici y el correr, es decir, son mecanismos distintos los que definen la fatiga, ¿no? Mientras que en la bici puede ser una cuestión más de, digamos, de sustrato energético o de fatiga local, en correr son cambios biomecánicos, también de función neuromuscular, pero vemos como el deportista empieza a hacer pequeños cambios biomecánicos para evitar esa fatiga, ¿no? Entonces se ve antes por ejemplo, un acortamiento de zancada que un gasto energético diferente. Pero eso es muy curioso porque en el ciclismo lógicamente eso no existe, ¿no? El componente biomecánico es completamente distinto, pero entender esto es para mí de suma importancia para, bueno, saber cómo entrenarles mejor, cómo alimentarles mejor y cómo gestionarles a lo largo de su entrenamiento. Héctor. Sí, ya he visto que con Diego Jaén y con Michele Sanini y Nicky Bruce, yo creo, ¿no? Vais a hacer un simposio, sí. Qué pena no poder estar en Austria. Sí, la otra pregunta era línea de investigación que inicias de demandas del evento, que claro, en el ciclismo está claro que contando con potenciómetros, pues tú puedes saber que lo determinante en una etapa es que se va a ganar en el último puerto, que se va a subir por 20 minutos a 6,5 vatios kilo y después de haber gastado no sé cuántos kilojulios, que además se han gastado por encima o por debajo de potencia crítica o FTP. Pero claro, en el correr, como no tenemos potenciómetros, claro, la única manera es pues mirar, no sé, la última subida de Cegama, el Andrade, pues el Usain lo subió en no sé cuántos minutos, que lo he visto en Strava, o lo subió a un RAP, o sea, ritmo ajustado a pendiente de 3:30, o lo subió a una velocidad excepcional media pues de 1.500 metros hora, yo qué sé. ¿Cómo se implementa sin potenciómetros este proyecto de demandas del evento para el correr de montaña? Bueno, pues exactamente como tú lo has descrito. Lógicamente intentamos aprender lo máximo posible de cómo ellos utilizan la energía y para saber de qué son capaces, pero bueno, la referencia, como bien dices, son los datos que tenemos del histórico o los datos que nosotros hemos podido sacar una vez hecho pues un reconocimiento del circuito y demás, ¿no? Pero bueno, a mí, quiero decir, el DOI, las demandas del evento son algo que bueno, es un modelo que básicamente analiza a qué te enfrentas, ¿no? Y eso en muchos deportes, el fútbol, por ejemplo, yo qué sé, todas las semanas no se prepara un partido de igual manera. Si te enfrentas al Barcelona o al Real Madrid o al Rayo Vallecano, no tengo ni idea. Es decir, siempre haces ajustes en función de lo que te vas a encontrar. En el ciclismo, pues, nadie prepara igual un Tour de Francia que un Giro, o un Tour de Francia de 2017 se preparó completamente distinto al Tour de Francia de 2023. Y en el trail, sin embargo, da la sensación de que a veces la preparación es universal para todas las carreras, ¿no? Lo cual, bueno, no tiene sentido. La especificidad es algo que se requiere y, bueno, pues este año yo he podido aprender un poco del calendario del trail y, yo que sé, hay ejemplos muy sencillos, misma distancia, pero no preparas igual una Sierra Final o la Golden Trail Series de Broken Arrow, ¿no? Donde entran
en juego pues mucho más la altitud, el calor, es decir, hay muchos factores que contribuyen a esta especificidad y todo eso, como bien dice el sector, pues informa también la estrategia de pacing o de ritmo que hay que seguir o de si hay que alimentarse más o menos o si, bueno, tanto variables, digamos, de la carrera en sí como variables un poco de fuera de la carrera, ¿no? El Broken Arrow, por ejemplo, irte a Estados Unidos requiere que te tengas que acostumbrar al jet lag, que te tengas que quizá viajar 10, 12 días antes, algo que, bueno, siendo europeo, pues en sí al final igual no tiene que ser así, ¿no? Entonces, bueno, este modelo lo que pretende es informar de alguna forma a todas estas características, englobarlas en un modelo para cada carrera y que eso nos permita informar las prácticas que nosotros tenemos de entrenamiento, de nutrición, de preparación en general para estas carreras y ser más específicos. Oye, preguntaba Héctor por el tema del potenciómetro, claro, que es muy evidente, ¿no? Ha habido ya intentos de estudios con el uso de potenciómetro en corredores de trail running. ¿Lo habéis llegado a valorar? Sí, no, o sea, quiero decir, ahí de hecho estamos valorando eso, ¿no? En el trail es algo muy difícil porque las fuerzas son muy, digamos, multidimensionales y bueno, de dónde te viene una fuerza hace muy complejo la correcta medición de esa potencia, ¿no? Pero bueno, sí que hay otras variables, pues, por ejemplo, llevamos ya un tiempo midiendo la frecuencia respiratoria o variables de respiración, variables más fisiológicas que quizá puede ser lo que el nuevo potenciómetro, entre comillas, o lo equivalente al potenciómetro de ciclismo en otros deportes como el trail, ¿no? Sí que en carretera, pues lógicamente, o en asfalto, el potenciómetro nos parece funcionar algo mejor, aunque bueno, también hay muchas variables, la propia zapatilla, todo eso contribuye un poco a la problemática de medición que, ya os digo, si ya existe esa problemática en el ciclismo, que es un mundo que controlamos y que llevamos años con eso, y los potenciómetros a veces no miden bien, y a veces pues que si la biela, que si, bueno, pues hay mucha problemática, pues en trail hace prácticamente imposible o bueno, al menos realista que el dato que tenga sea algo útil, ¿no? Oye, Héctor, discúlpame, esto es una duda ya personal. Cuando puso de moda Chris Froome, que por supuesto estaba en el Team Sky, el uso del potenciómetro como a la hora de competir, ¿no? O de marcar esos vatios kilos que tenía que dar en determinado... ¿Estabas tú en el equipo? No. Vale. No. Yo entré en 2020, si no me equivoco, a finales de 2020. De hecho, yo ya entré siendo Team Ineos. O sea que yo no tuve la suerte de coincidir con Froome, que lo cual me hubiera encantado. Sí, no lo digo porque es que fue una tendencia, fue un cambio, ¿no? Puso de moda la utilización del potenciómetro, ¿no? Héctor. Sí, lo último, pero bueno, un comentario muy interesante esto que decías de la frecuencia respiratoria. Yo sé que el Jumbo-Visma está con esta cinta pectoral de TimeWeb, pero en el estudio de Fred Sabater junto con Jaume Lloria yo creo que fue máscara de gases, ¿no? Porque sí que es verdad que tras fatiga vieron ese patrón respiratorio poco eficiente, o sea, que aumenta la frecuencia respiratoria pero baja el volumen tidal. Claro, eso fue con máscara, ¿no? No con esa... Ya. Sí, eso en este caso Fred y los compañeros, al final midieron en el laboratorio, tuvieron la capacidad de medir variables fisiológicas a través de gases de un carro metabólico. Sí, pero vamos, la respiración, bueno, esto ya incluso Kilian ya lo dijo hace tiempo que podía ser el futuro en una conversación que tuvo con Stephen Seiler. Bueno, la última pregunta era sobre utilización de sustratos y bueno, por redondear, yo he visto que en esos ciclistas profesionales o semiprofesionales que evaluáis, pues por redondear podrían oxidar 1 gramo minuto de grasa, 4 gramos minuto de glucosa por redondear. Y entonces me pregunto si en montaña, corredores de montaña, habéis visto algo parecido y si interesa que sea parecido, porque claro, si buena parte de la energía viene de la glucosa, sabiendo que por el rebote del correr, por también la mayor implicación muscular del correr, que va a desplazar el flujo sanguíneo fuera del sistema digestivo, o incluso por la orografía, subiendo, corriendo, zona técnica, no siempre puedes comer, igual interesa si es posible, que yo no sé si hemos alcanzado el techo, pero no sé si interesa que oxiden algo más de grasa sabiendo que no van a poder meter tanta glucosa exógena, no lo sé, y no sé, a este respecto, o sea, esa proporción que sale de la grasa, que sale de la glucosa, bueno, y sabiendo también que, claro, la glucosa pues te da mayor eficiencia bruta. Sí. No, a ver, efectivamente son deportes distintos y son mecanismos metabólicos, fisiológicos distintos. Un deporte como el ciclismo o el trail, ¿no? Lógicamente, tenemos bien documentado lo que pasa en ciclistas, en trail, pues estamos
aprendiéndolo, estamos haciendo bastantes test, todos los que podemos para comprenderlo, pero no son comparables. Es decir, el chorro energético es menor en trail, el gasto energético proveniente de los hidratos de carbono es también menor, simplemente por el propio patrón de movimiento, los músculos implicados y las propias demandas. Entonces, lógicamente, si el gasto energético es menor, pues probablemente veamos menor oxidación de sustratos también, y en proporción lo más probable es que en el trail se vea una proporción mayor de oxidación de ácidos grasos, especialmente teniendo en cuenta de que hoy en día se corren, especialmente en ultras, se corre a una intensidad mucho más moderada que comparado con el ciclismo, ¿no? El ciclismo se pueden correr 6 horas, pero la intensidad es muy, muy alta, es relativamente para ellos, para su esfuerzo, muy alta, y sin embargo en el trail cada vez se corre más, lógicamente, pero la intensidad relativa total suele ser menor. Al final vamos de horas de 12, 14, 20 horas que se corre, ¿no? Pero eso es algo que estamos experimentando. Como te digo, yo creo que el patrón de movimiento es diferente, la oxidación de hidratos de carbono parece ser menor en trail runners, aun y todo, la absorción de hidratos de carbono y la propia oxidación prácticamente siguen las mismas reglas que en el ciclismo. Es decir, es absolutamente determinante por el mero hecho de que lo que gobierna en el patrón de correr es la función neuromuscular. La función neuromuscular, el cerebro, el sistema nervioso, se alimenta durante el ejercicio principalmente de glucosa y de lactato, ¿no? Por lo tanto, nos queda mucho por aprender ahí, pero ahí hay una línea clara de la cual tirar, ¿no? Aitor, ¿tú qué pensabas que iba a ser una pregunta de una entrevista típica de radio, dos periodistas diciendo, oye, ¿qué tal el cambio de Ineos a Salomon? Oye, ¿qué tal los trail runners? Y además que te has encontrado con Héctor García Rodicio. Sí, parece esto la defensa de la tesis doctoral, ¿eh? Que se lo ha estudiado. Sí, es que además justo, os cuento para los oyentes. Muchas gracias, Aitor, ¿no? Le damos las gracias, se las di, por supuesto, también en su momento. Vamos a ver entonces qué nos ha contado de durabilidad, demandas del evento, utilización de sustratos, o qué he logrado entresacar yo de allí. Yo creo que durabilidad no nos ha podido contar, por las razones que explicábamos al inicio, no nos ha podido contar con detalle, pero yo estoy convencido de que los están haciendo, porque mencionaba yo en la entrevista pues un estudio que se ha publicado hace unos días y que entre otros firma Fred Sabater, cuyos estudios hemos comentado también aquí alguna vez, pero este ya digo que es muy muy reciente, se acaba de publicar y me consta que Fred Sabater también colabora con Aitor, con lo cual, y allí ya digo, en ese estudio, que no sé si lo he contado aquí en el podcast, quizá podríamos dedicar un episodio a aquel estudio de durabilidad, pues se hizo en Font-Romeu, o sea, en montaña, eso cerca de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, y entonces pues allí corredoras, yo creo que alguna chica también participó, amateur y de cierto nivel, pues hacían tests de laboratorio, después iban a correr 1 hora y media por el monte, por los alrededores del laboratorio, y regresaban al laboratorio. Y allí se vio, por ejemplo, que el patrón respiratorio cambiaba después de esos 90 minutos respecto de la evaluación inicial. Vaya que para llevar la misma intensidad, pues la respiración era más agitada y menos eficiente. Bueno, entonces, sabiendo que Fred Sabater y otros están haciendo experimentos o estudios sobre durabilidad en montaña, sabiendo que Fred Sabater y Aitor Biribay son colegas en el sentido académico o profesional, no, ¿qué más, colega? Bueno, que comparten pues área de conocimiento, yo diría que sí, y que lo están haciendo, pero que no nos puede hablar de los resultados, lógicamente. Demandas del evento, pues yo le dije, puesto que no tenemos datos de potencia, tendremos que recurrir a segmentos de Strava, a ritmo ajustado a pendiente, a velocidad ascensional media y según dijo en la entrevista, pues parece que estarían utilizando eso, que de nuevo, lógico, porque son las herramientas que tenemos en el correr de montaña. Muy interesante, y mira, ahí sí que nos dejó un detalle nada desdeñable, que es que están utilizando la respiración, y eso, pues en su momento, yo creo que lo hemos comentado también por aquí, pues ya Stephen Seiler lleva hablando de esto desde hace años, también ha colaborado con otro grupo de investigación que, si no me equivoco, lidera Andrea Niccolò, italiano, no sé bien si se pronuncia así. Hay algunos estudios y desarrollaron junto con una marca, y eso que me consta que Stephen Seiler ha colaborado allí, que se llama TimeWear, o sea, Time, pero con Y, TimeWear,
desarrollaron primero una camiseta, que esto es lo que en su momento probó Kilian, y lo comentaron en el canal de YouTube de Stephen Seiler, Kilian Jornet y Stephen Seiler. Primero fue una camiseta que mide frecuencia respiratoria y estimaba a través de un algoritmo volumen tidal, o sea, cuánta aire estás movilizando. Es como el corazón, ¿no? Cuánta sangre bombeas y a qué pulsaciones. Bueno, pues aquí sería frecuencia respiratoria y eso, volumen tidal. Y parece ser que no funcionaba muy bien, que había mucho ruido en la señal, y entonces lo cambiaron por la banda pectoral, como puede ser el pulsómetro, pero en este caso eso, mide frecuencia respiratoria, claro, la caja se expande o se contrae, caja torácica, y de nuevo con un algoritmo que parece ser que está afinado, pues estiman el volumen tidal. Y esto lo está usando el Jumbo Visma de ciclismo. Y parece ser que aporta cosas que la frecuencia cardíaca no aporta, o incluso que los datos de potencia no aportan. Claro, la potencia en su momento razonamos que anda un poco entre indicador de carga interna e indicador de carga externa, pero en rigor sería carga externa, el trabajo que produces, que es verdad que es trabajo metabólico. Bueno, en fin, tiene un estatus ahí un poco extraño, pero bueno, podríamos decir que es carga externa, trabajo generado, no cuánto te está costando. Y en respecto a cuánto te está costando, la frecuencia cardíaca toca techo cuando la frecuencia respiratoria puede seguir subiendo. Esto es lo que aportaría el estudio de la respiración, el patrón ventilatorio o respiratorio. No solo eso, sino que reacciona mucho más rápido que la frecuencia cardíaca, tanto para subir como para bajar. O sea, cuando inicias una serie o un intervalo de alta intensidad, la frecuencia respiratoria es más rápido que el corazón. Y lo mismo en el descanso entre intervalos, que reaccionaría más rápido eso también la respiración. Pero bueno, muy interesante. Y lo último era esto de la utilización de sustratos, y por lo que he entendido habría menos total, o sea, kilocalorías minuto o gramos de grasa, gramos de glucosa minuto en el corredor de montaña sería menos que en el ciclista profesional. El total sería menos, pero la proporción no cambiaría mucho. O sea, que seguiría siendo mayoría la glucosa. Supongo que por lo que intuyo que es eso, que es que mucho más de la grasa no se puede sacar, porque es menos eficiente en el sentido de que requiere oxígeno y por lo tanto tiempo. Reacciones químicas y tiempo. Vale, y muy interesante, que no ha llegado a expresarlo de forma muy explícita, pero sí que ha mencionado eso del sistema nervioso y la glucosa, la importancia de la glucosa para el funcionamiento del sistema nervioso. Es que esto es el concepto, que sí que lo explicó en otra entrevista, que se llama el podcast La Caja Negra, de una empresa de nutrición deportiva que se llama India, la segunda I con Y. Me estoy refiriendo, entrevista a Aitor Biribay reciente, y allí sí que lo explicó a fondo, que es el estatus del glucógeno no solo como sustrato energético, sino como sensor energético. Es decir, a medida que se va agotando el glucógeno, el organismo se vuelve más ahorrador, porque si no tuviera glucógeno, la contracción muscular sería imposible. Sería imposible, o sea, siempre tiene que haber algo, aunque sea baja intensidad y mayoritariamente estés tirando de grasa, siempre tiene que haber algo de glucógeno. Además eso, de glucógeno, que quizá es posible que aunque haya glucosa en sangre, porque te has metido un gel, quizá no tiene el mismo estatus desde el punto de vista del sistema nervioso central. O sea, quizá el sistema nervioso central entre comillas, se fía solo de los depósitos musculares y hepáticos de glucógeno. Entonces, necesitas saber que ahí hay algo, y cuanto más poquito vaya quedando, más conservador, más ahorrador se va a volver el cuerpo. Bueno, esto último no lo sé. O sea, lo de que es un sensor energético, el glucógeno, sí. Ahora, que diferencie el hipotálamo, la estructura subcortical que sea, diferencie entre glucosa en sangre y glucosa en los músculos en el hígado, no lo sé. Quizá lo más importante es el hígado, después el músculo, después la sangre, no lo sé. Pero bueno, que tiene sentido eso, que si descubre... Es lo mismo que, por ejemplo, la amenorrea hipotalámica. El hipotálamo detectaría que no está entrando energía suficiente o que no hay reservas energéticas suficientes, y esto último
sería, en este caso, el tejido adiposo, también sería un sensor energético, porque eso es energía para el futuro. Entonces, una chica que tenga muy bajo porcentaje graso, que además se ejercite mucho, entonces el hipotálamo detectaría un gasto energético muy grande, y que come poco, o la mezcla de las tres cosas, pues es entonces cuando corta funciones no esenciales, como por ejemplo la reproductiva, y de ahí la amenorrea. Bueno, pues espero que os haya interesado, tanto como a mí. Esto ya es café para los muy cafeteros. Bueno, si queréis, pues me comentáis en precisamente el apartado de comentarios. ¡Hala, pisar sendas!